quisiera. Aleluya. De todas las cualidades que nosotros tenemos para instrumento a Dios, para darle a Él que nos use a nosotros, la más importante que nosotros debemos darle a Él, y la primera debe ser la obediencia. Amén. Gloria a Dios. Vemos ahí en ese encuentro que a pesar de que él perseguía a la iglesia, cuando se le apareció el Señor Jesucristo, él automáticamente fue obediente. Porque inmediatamente le preguntó, ¿qué es lo que debo hacer? Y inmediatamente nos dicen las escrituras que él procedió. O sea, la escritura no nos enseña ahí de ninguna queja que él dio en cuanto a lo que el Señor le dijo. Y inmediatamente él fue y hizo eso. Su vida, la vida de Pablo, tuvo poder e influencia porque fue una vida de obediencia. Amén. Y eso es lo que nosotros, la mayoría, queremos como cristianos, es vivir una vida de influencia, una vida de poder, una vida que tenga éxito. Todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere ser de influencia en donde nosotros estamos envueltos. Pero yo te estoy dando aquí la clave por medio de la palabra, que una de ellas, o la más importante, es la obediencia. Estoy hablando aquí del mismo apóstol Pablo. La obediencia, porque tienes que ver, todo el mundo te ha dado del encontronazo, porque tienes que ver lo importante que hubo en ese encuentro, donde él le contestó y donde él sin ninguna cosa negativa inmediatamente obedeció a lo que le fue dicho que hiciera. Le dijo, ve a la ciudad, a tal sitio, y eso fue lo primero que él hizo. So que su vida tuvo poder e influencia porque fue una vida de obediencia. Si tú quieres ser influente, si tú quieres tener, aleluya, una vida de poder, si tú quieres que Dios te use de una manera poderosa, tú tienes que ser obediente cuando Dios te habla. Sin cuestionar la palabra de Dios. El problema que tenemos hoy mayormente es que cuestionamos lo que la palabra ya dice. Y se supone que el justo camina por fe. Amén. Nosotros no caminamos por vista. Nosotros no caminamos de acuerdo a la situación de lo que nosotros veamos. Amén. Sino que tenemos que caminar de acuerdo a lo que la palabra dice. Como él hizo. Él le dijo, vete a la ciudad. ¿Qué fue lo que él hizo? Él se fue a la ciudad, a donde Dios le indicó. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Santo. Amén. Entonces hay una pregunta, ¿cuánto tiempo fue Pablo obediente a su Salvador? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Un hombre de influencia es un hombre de Dios que obedece sin cuestionar. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin vacilar y sin mirar el precio durante toda su vida. Santo. El llamado que tú tienes de Dios en ti es para Aleluya. toda tu vida. No es una cosa a la cual tú puedes renunciar cuando te da la gana, cuando tú puedes parar cuando te da la gana. Tú sabes lo que pasa con esta gente que van y vienen, es que ellos nunca vinieron de verdad la primera vez. Porque si tú vienes de verdad la primera vez, como hizo el apóstol Pablo, aleluya, él dijo, aquí yo estoy, hizo todo, y desde ese momento en adelante él nunca miró hacia atrás. Entonces tú quieres ser una persona de influencia en otros, tú quieres ser una persona de éxito, tú quieres que Dios te utilice y haga cosas grandes en tu vida como hizo en la vida de Pablo. Entonces tú tienes que actuar como él y no mirar atrás, no mirar para el lado, no mirar lo que la gente dice, no mirar la situación, simplemente caminar por fe basado en su palabra. Sí, Señor, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Santo. 30 años después de su conversión, Pablo declaró con denuedo, mientras era juzgado por su fe. En el versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén, gloria a Dios. Cuando él vio esa visión, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando él está hablando con el rey Agripa, le está diciendo, yo no fui rebelde a la visión que yo vi. Cuando Dios te da algo, cuando Él te habla, tú no te puedes rebelar en contra.
de lo que Él dice. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque entonces estamos cuestionando la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Desde su encuentro con el Señor en Damasco, Él cumplió con todo lo que Dios le pidió que hiciera. Todo lo que el Señor le pidió a Pablo que hiciera, Él lo hizo sin cuestión y sin dudar. Ni una sola vez le estuvo en ningún sitio donde Él dudó o donde Él dijo que no, o donde tú viste que él falló y se puso débil a punto de salirse de la fe. Jamás. Nunca lo leemos en el Evangelio. Gloria a Dios. Hasta cuando estaba hablando con el rey Agripa, cuando ya lo tenían preso para tirarlo en la cárcel, él ahí mismo le dice: no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Él cumplió con todo lo que Él le dijo. Entonces tal vez pensamos que el ejemplo de Pablo es mucho para nosotros. Porque cuando tú hablas, tú dices: pero Pablo, tú sabes, pues Pablo fue Pablo. Y es muy grande para nosotros, tú sabes. Yo no me puedo comparar con tal persona. Amén. Nunca podré ser de esa clase de hombre como fue Pablo. Mi vida está muy lejos de donde necesita estar ahora. Gloria a Dios. Porque hay gente que son así. Cuando miramos, esa gente son muy grandes para nosotros. Amén. Santo es el Señor. Santo Dios. Entonces, puedo decir que no está solo, porque hay veces que yo también me he puesto en ese lugar donde yo digo: wow, pero ese fue Pablo, ese fue este, o ese fue el otro. O sea, yo soy yo. Tú te ves como algo, tú te ves como algo menos de lo que te debes estar mirando. Tenemos que pensar que Pablo era un hombre igual que nosotros. Amén. De la misma manera que habla la Biblia de Eliseo. Dice que Eliseo era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Mas sin embargo, cuando él oró que no lloviera, por 3 años no llovió. Y después volvió y oró para que lloviera. Y vino y lloró. Dice que ese hombre es igual que tuyo. O sea, él no era un superhombre. No tenía una capa de Batman, ni tenía una máscara de Robin, ni tenía una capa azul que decía Superman. Era un hombre común y corriente como nosotros. Pero estos fueron gente que fueron obedientes a la palabra de Dios. Nunca dudaron de la palabra de Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Pero la verdad es que por algún lado tenemos que empezar. Amén. En algún lado tenemos nosotros que empezar nuestra vida de obediencia hacia Dios, como lo hicieron estos grandes héroes de la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Santo eres, Señor. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta simple pero profunda. ¿Existen áreas de desobediencia en mi vida que requieren atención inmediata en mi vida? ¿Hay algún área en la vida mía que está en desobediencia, la cual yo necesito cambiar? Es una pregunta ruda. Yo no estoy diciendo que haces la mano ni nada así. Eso es algo que tiene que ser en tu propio espíritu, que tú mismo te tienes que preguntar: ¿hay algún área en mi vida donde yo estoy desobedeciendo la palabra del Dios Altísimo? Amén. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta que trae este mensaje. Aleluya. ¿Hay algo, alguna desobediencia que tengamos que cambiar? Y si es así, debemos de entregarla de inmediato. Amén. Debemos deshacernos de esa cosa de inmediato, Aleluya. entregando esa área al Señor. Amén. Desentiéndete de ello y prosigue con tu vida como un hombre o una mujer cristiana que vive para hacer una influencia constitutiva en los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No dejes que estas cosas se bildeen en ti y te aguanten de ser una influencia para otras personas por medio de Dios. Gloria a Amén. Dios. Santo eres, Aleluya. Señor. Santo eres. Quizás te has cogido unas vacaciones espirituales, como dicen por ahí algunos. Que yo era cristiano, pero cogí unas vacaciones y... yo le serví al Señor. Amén. Yo le serví al Señor pero tú sabes, ya hace como 3 años que estoy retirado. Pues maybe un día de esto yo vuelvo para atrás. Bueno, tienes que estas personas que están así. Para mí nunca, porque
llega el momento donde tú tienes que ser obediente a lo que Dios te habla, al llamado que tú tienes en tu vida. Yo sé que podemos fallar. Y puede haber un transcurso, una transición donde tú fallas y vas y vienes, pero tienes que llegar a un momento en tu vida, si tú quieres ser un cristiano maduro y tú quieres ser influencia en las cosas de Dios, donde tú tienes que decir yes y seguir para adelante sin mirar hacia atrás. Aleluya. Sí, Señor. Salte de esas vacaciones espirituales. Amén. Salte de ahí. Aleluya. Hay otros que a lo mejor la agenda con Dios se cumplió, pero no se cumplió como a nosotros nos gustó. Y por eso nos enfadamos y nos separamos del Señor. El Señor me llamó a pastorear, pero me dio una iglesia muy pequeña. Me voy a ir. Aleluya. Porque yo si no tengo gente me voy. ¿Entiendes? Esos son complaints que pone la gente. Sí, sí. Me llamaron a evangelizar a un sitio, una iglesia en Patria y fui allá y no había casi nadie. Santo, aleluya. Santo, santo eres. Que las cosas no pasan como nosotros queremos. Así es. ¿Entiendes? No podemos dejarnos llevar por estas cosas porque nosotros no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Amén. Y nosotros tenemos que dejar que Dios se mueva en nuestras vidas de acuerdo a como Él quiere. Sí. Acuérdate que Dios no está aquí para hacer la voluntad de nosotros. Nosotros estamos aquí para caer en la voluntad de Él. Y si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, entonces no estamos haciendo nada. Hay mucha gente que usan a Dios para su agenda propia. Nosotros tenemos que estar en la agenda de Dios. Aleluya, asegúrate que en lo que tú hagas, aleluya, que en el ministerio, en tu casa, en tu familia, tú estés en la agenda de Dios porque es acerca de su voluntad, no la voluntad de nosotros. Sí, No la Señor. voluntad de nosotros. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Te digo que no te des por vencido, porque nunca es demasiado tarde. Las manos de Dios siempre están extendidas a sus hijos, como cuando el hijo Sí, pródigo. Señor. ¿Qué fue lo primero que vio el padre en la lección del hijo pródigo? Cuando lo vio de lejos, seguida dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y lo fue a recibir. Amén. Y de la misma manera nuestro Padre Celestial, para esos que fallan, para esos que tienen la mente de duda, Él siempre está ahí con manos abiertas. Somos nosotros los que tenemos que hacer la decisión. No es Él que no Sí, está ahí. Señor, No es porque Él no, somos nosotros. Amén. Y tenemos que alinearnos con su palabra. Tenemos que alinearnos en su voluntad y en su propósito para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. La cosa es que la gente quiere usar a Dios para que Dios le haga la vida como a Dios le da la gana, y no puede ser así. Tiene que ser como Dios dice o no. Sí, Señor. Cuando cuando Pablo iba por el camino de Damasco, que ya él iba con su agenda, que él iba detrás de la iglesia, seguida que vio y oyó la voz del Señor, ahí mismo empezó, y como todos sabemos, de ahí en adelante él nunca miró para atrás. Amén. Y fue un hombre de influencia, un hombre poderoso, a pesar de que en muchos sitios todavía se escribe que era un hombre calvo, que tenía las piernas dobleteadas, que no era la gran cosa del mundo, pero sin embargo fue un hombre de influencia y Dios lo usó poderosamente. Eso es lo que importa. Amén. Gloria a Dios. No importa cómo tú te veas, cuán lindo tú eres, es que Dios te use. Aleluya, que el Espíritu Santo de Dios, su presencia esté en tu vida. Aleluya, trabajando y manifestándose para que otros puedan ver. Yes, aleluya. Aleluya, porque muchos bonitillos por ahí hay un montón. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Déjame feo, Señor. pero déjame con la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Aleluya. Aleluya. So que no te des por vencido porque nunca es demasiado tarde, nunca. Mira lo que dice Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos en un pueblo rebelde y contradicto. Era un pueblo rebelde y contradicto, pero la palabra dice que todo el día Jehová extendió sus manos hacia ese pueblo rebelde y contradicto. So que Él siempre tiene las manos abiertas. No le echemos la culpa a Dios. La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros mismos. Aleluya, que no somos obedientes a la palabra de Dios. O sea, oímos la palabra y nos hacemos los locos. Si Pablo hubiera ido por ahí y vio la luz y oyó la voz y dice, yo sigo andando, porque por ahí hay algunos locos que son así. Hubieran visto la luz y hubieran seguido andando. Yo sigo por ir para abajo, después yo voy al doctor a ver qué fue lo que pasó. Gloria a Dios.
Pero no así con Pablo. Él inmediatamente ahí, aunque tenía su agenda, ahí inmediatamente él cambió y fue obediente a la voz que él oyó, que fue la voz. Porque él le dijo: yo soy Jesús, el cual tú persigues. Y hoy Jesús te dice: vuelve a mí, porque yo soy Jesús del cual tú estás corriendo. Aleluya, porque hay muchos que están corriendo, alejándose de él. Él dice: yo soy Jesús, ven a mí, aleluya. Tengo mis manos abiertas, aunque seas rebelde, aunque seas como sea, aunque seas contradictor, aleluya, como era el pueblo de Israel. Tengo las manos abiertas para recibirte, aleluya, como recibió, aleluya, el Padre al Hijo pródigo. Alabado sea el nombre de Jesús. La Nueva Traducción Viviente lee: pero con respecto a Israel dijo: todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. ¿Fueron qué? Desobedientes y rebeldes. Tú quieres que Dios te utilice en tu vida y haga algo grande. La obediencia es algo importante, pero no es una obediencia hoy y mañana, no. Porque hay gente que dice: yo soy obediente ahora porque voy a hacer algo importante para que Dios me ayude, pues después nos vamos a la desobediencia otra vez. Tenemos que ser como el apóstol Pablo, aleluya, que fue obediente de una vez y por todas. Alabado sea el nombre de Jesús. En otros casos, la obediencia no solo caracterizó la vida de Pablo. La Biblia nos da numerosos ejemplos de hombres que tuvieron influencia porque fueron obedientes al llamado de Dios. Incluso en medio de circunstancias que parecen imposibles. Ese es el problema, que vemos una circunstancia que parece imposible y ya sacamos a Dios de la ecuación. Porque como se ve imposible, pero entonces venimos a la iglesia y cantamos: Dios de lo imposible, te adoramos, porque Él es el Dios de lo imposible. Y tú tienes que ver que por más imposible que la situación se vea, sí, aleluya, Él es Dios todopoderoso. Aleluya, que si Él abrió el mar rojo, que si salió agua de la roca y todas las cosas que Él ha hecho durante toda la existencia de este mundo. Aleluya, Él puede, Él fue el que creó. Dice que lo visible que se ve viene de lo invisible que Él creó. Aleluya, entonces, ¿qué tú puedes creer que haya algo en tu vida que Él no se puede ocupar de ese problema? Aleluya. Pero es que a veces queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, pero queremos mantenernos en desobediencia. Queremos vivir como nos da la gana, viendo las novelas. Ya me puse rajatabla ya. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos poner atención a la palabra de Dios, lo que quiero decir. Alabado sea su nombre. Pero hubieron gente que incluso en medio de circunstancias que parecían imposibles, aleluya, ellos creyeron a Dios. Te voy a dar uno: Abraham recibió la petición divina de sacrificar a su hijo. Lo busca en Génesis 22:2. La palabra dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí está este hombre que Dios le viene ofreciendo, que de él va a salir una gran nación. Y a última hora viene a tener su hijo. Lo tuvo ya cuando tenía 100 años de edad, cuando él pensó que ya no podía. Ahí es que lo tiene. Y dice: ahora que me da entonces el hijo, que ahora lo tengo, que de aquí es que viene la promesa de la gran nación. Ahora viene y me llama y me dice que lo lleve a una montaña para que lo vaya a sacrificar. Ahí se ve una situación imposible. Porque dice: ¿por qué Dios me dio esto para ahora quitármelo? Pero vamos a seguir adelante, vamos a investigar. Aleluya. Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios. En Génesis 22:3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cuándo se levantó? Muy de mañana. No durmió tarde, no durmió hasta déjame descansar primero un poco. Como esto no es importante, y luego más. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. ¿Qué fue lo que hizo? Fue al lugar donde Dios le dijo. Que vemos ahí obediencia. Vemos otro hombre grande de influencia en la palabra de Dios. Y él se destacó y se distinguió y Dios lo usó. ¿Por qué? Porque él fue una persona que fue obediente a la palabra de Dios. Hasta el punto, cuando se ve lo imposible, me vas a quitar el hijo que me diste, de donde me prometiste que iba a venir una gran nación. Y ahora me estás diciendo que lo lleve y haga un holocausto con él.
Pero de acuerdo a la palabra, como vimos, en ningún momento él dijo que no. Es más, si voy más adelante y hago un paraphrase, él cuando llegó a donde iba con los siervos, le dijo: esperen aquí, que yo y el muchacho volveremos después que vayamos a adorar. Aleluya. Cuando tú tienes esa mentalidad, aleluya, de saber, no, yo voy a ir para allá, pero cuando el niño le preguntó: ¿y dónde está el animal para el holocausto? Y le dijo: no te preocupes, ya Dios lo suplirá. Oh, aleluya. Ahí es que entonces nosotros tenemos que creer. Él es el Dios de lo imposible. Yo creo que antes de que hicieran esa alabanza que nosotros cantamos, ya Abraham sabía: aleluya, yo sirvo al Dios de lo imposible. Aleluya, porque después de haber hecho por medio de él todo lo que él hizo y haberle dado el hijo a la edad de 100 años y toda la capacidad de Dios, si él pudo haber hecho todo eso, aleluya, de alguna manera él es el Dios de lo imposible. Yo voy a ir con mi hijo y vamos a adorar, y el niño y yo volveremos aquí atrás. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es ser obediente, y encima de eso tener fe de que Dios va a proveer. Aleluya, el sacrificio. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Si pudiéramos creer tan solo de esa manera. Déjame hablarte de otro, Moisés. Moisés recibió la orden de confrontar al faraón y dirigir al pueblo de Dios para sacarlo de Egipto. Él estaba tranquilo, 40 años ya apacentando las ovejas después que huyó de Egipto. Está tranquilo ya. El hombre que hasta se le olvidó hablar, hasta tartamudo se quedó. Porque la palabra dice, fíjate que dicen que él es tartamudo, pero cuando tú lees antes, dice que Moisés era un hombre él fue educado, era un hombre de palabra. O sea que él, lo que dicen muchos eruditos, que fue el estar con las ovejas en el desierto por tantos años, se puso bruto. En la cuestión de hablar. Porque si tú lo que estás es con ovejas todo el tiempo que están... Entonces cuando él empezó a hablar, pues decía: yo no puedo, ¿entiendes? Yo me imagino pues que es así, porque en otros sitios dice la palabra que él era un hombre educado en la palabra, ¿entiendes? Pero él lo llamó, entonces ve esta zarza ardiente, y de ahí va Dios y le habla, y le da una orden, y a pesar de que él dijo: pero ¿por qué yo? O sea, puso 2 o 3 pero él fue obediente a lo que Dios le dijo. Sí, Señor. Aleluya. Moisés obedeció a Dios. En Éxodo 4, en el versículo 20 dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. O sea que después de todo, él empaquetó los motetes, agarró su esposa, agarró sus hijos y se fue para atrás a hacer lo que Dios le dijo. ¿Qué fue lo que él hizo? Él fue obediente a la palabra de Dios. Cuando él te dice que hagas algo, más te vale que lo hagas. Aleluya. Porque si no lo haces, vas a estar entonces fuera de la voluntad de Dios. Y donde tú no te quieres encontrar es fuera de la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hay otro que podemos hablar también, otro gran hombre de influencia en la palabra, Daniel. Recibió amenazas para que dejara de adorar a Dios, si no lo arrojarían en el pozo de los leones. En Daniel 6, versículos 8 del 8 al 10, dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él se mantuvo en obediencia a Dios. Ciertamente había una ley, un edicto, pero él siguió, aleluya, hablándole a su rey. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. So que Daniel obedeció a Dios, porque él no se doblegó. Y él seguía. Y después lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué hizo Dios? Cerró la boca a los leones
Y él la pasó de lo más bien esa noche. Cuando el mismo rey Darío, que lo quería muchísimo, vino y le habló y lo llamó Daniel. Y él salió. Aleluya. Santo Dios. Tiró a los que lo tiraron a él, a los zapatos, a toda esa gente, los metió. Tiren a toda esta gente para allá para el horno y saquen a Daniel de ahí, tranquilo. Y después lo hizo un hombre influente en el reino. En el reino de él y del rey que le siguió a él. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Santo tú eres, Señor. Gloria a Dios. Alabado Dios. Todos estos hombres tuvieron dos cosas en común. Apunta. Fueron obedientes en medio de situaciones que parecían imposibles. Amén. Número 2. Su obediencia los capacitó para llevar vidas poderosas e influyentes. ¿Cómo fue que ellos fueron capacitados? Porque fueron al instituto y consiguieron un bachillerato en teología. No, porque pertenecían a una denominación grande en aquel tiempo. No. Su obediencia los capacitó para llevar vidas poderosas e influyentes. Cuando tú eres obediente, eso te capacita, aleluya, porque Dios te usa y hace que tu vida sea grande, aleluya, y tenga una influencia en otros, sea una influencia en el reino de Dios. Él te usa, aleluya, pero tienes que ser obediente, aleluya. Ahora bien, consideremos estos aspectos de su influencia. Mira bien, el hijo de Abraham fue librado. Y Abraham fue bendecido por Dios. Amén. Fue un gran líder y su descendencia se convirtió en la gran nación de Israel. Alabado Dios. Gloria a Dios. Por su obediencia. O sea que él vino, siguió su vida, acabó y todo lo que Dios prometió. Porque él fue obediente, todo se le dio a Abraham. En Génesis 22, 18 dice, en tu simiente, hablando de Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz. Como dice, esa es la escritura, ahora no soy yo. Por cuanto obedeciste mi voz. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿Estamos obedeciendo su palabra? Aleluya. Por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia de Moisés lo calificó para encabezar la nación de Israel en el gran éxodo, la salida de Egipto, para entrar en la tierra prometida. Esto dijo Dios de Moisés en Números 12, verso 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Amén. Es fiel en toda mi casa. Para que se te diga a ti, Dios, que tú eres fiel, eso quiere decir que tú eres obediente. Aleluya. Y dice en toda mi casa. En toda mi casa. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios intervinió para mantener sus bocas cerradas. El rey de Daniel glorificó a Dios en público como resultado de ese milagro. Y por esto Daniel disfrutó con éxito de un gran líder y un hombre de influencia. ¿Por qué? Por su obediencia. Porque fue obediente a la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Santo el Dios de Israel. Gracias. Fíjate lo que dice Daniel 6:28. Dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bajo dos reyes que no tienen nada que ver con Israel, él fue un hombre que fue próspero, que tuvo éxito, porque él fue obediente a la palabra de Dios. Amén. Hermano, cada uno de estos hombres Dios le pidió que hiciera algo en una palabra. Pablo se le pidió levantarse, a Abraham se le pidió que renunciara, a Moisés a expresarse y a Daniel a arguirse. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti por medio de su palabra en este día? ¿Ha pedido Dios tu obediencia de algunas de estas maneras? Cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios, nos ha dicho Dios en algún momento que nos levantáramos, que renunciáramos a algo, que aprendiéramos a expresarnos o a arguirnos. ¿Ha pedido Dios alguna de estas maneras? ¿Te ha estado pidiendo que te levantes de tu comodidad para que tengas un papel más en tu familia y en la vida de tu familia y en la vida de la iglesia? Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Puede ser que haya un llamamiento, lo estamos atendiendo, para que nosotros podamos ser personas de influencia. Fíjate bien como dice, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Aleluya. Porque cuando somos obedientes a la palabra de Dios, entonces podemos ser personas de influencia. Gloria a Dios. Hay algo a lo que Así es. te ha pedido que renuncies. Eso que te gusta, pero que es un obstáculo para muchos. No necesariamente alguien aquí, pero eso no quita que sea la verdad. Un obstáculo hacia la obediencia de Dios y al servicio de Dios, porque hay gente que hay cosas que los aguantan en darle servicio a Dios. Personas que tienen llamado, personas que ya tienen el don que Dios le ha dado, pero hay algo que se mete, que obstruye en el medio. ¿Tú sabes qué es? Y es el desobedecer. Porque si ellos sacan todo lo que estorbe y son obedientes a la palabra de Dios, entonces Dios los puede usar y ellos van a ser personas de influencia Amén. en aquello a lo que Dios los llamó a que hicieran. Amén. Amén. Aleluya. ¿Hay alguna persona a quien deba hablar o algún asunto sobre el cual deba expresar para dar testimonio sobre las cosas de Dios? Santo. ¿Existe alguna práctica en su familia o en el trabajo que requiera arguirse en posición firme? Como quien dice, ustedes pueden hacer todo ese vacilo, pero conmigo no cuenten, porque yo no estoy en esas cosas. O sea, tenemos que ver a qué es lo que Dios nos está llamando en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros empleos y allá en donde quiera que estemos. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros sumamos en la fila de los hombres grandes de la Biblia tan pronto seguimos a Dios en obediencia. Nosotros nos podemos unir a las filas de Pablo, de Abraham, de Moisés y de Daniel y de todos los otros, en cuanto tantito empecemos a ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Porque cuando empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, entonces Él dice, espérate, que aquí yo tengo uno que es obediente, a este yo lo puedo usar, aleluya, yo lo voy a usar para hacer cosas grandes. Acuérdate que lo grande que Él te use para que tú hagas no es para ti, sino para su propósito, para su gloria y para su honra, porque no la comparte con nadie. En ningún momento ninguna de estas gentes que yo te he mencionado fueron personas que se dieron honra y que se dieron gloria como hacen hoy día los apóstoles y los pastores, que se ponen sobrenombre que hay que tirar una carpeta roja para que ellos puedan caminar por ahí, aleluya. Se ponen unos nombres que son más grandes, doctor, apóstol, pastor, evangelista, sultano de tal, tienen más nombres que los apellidos. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Santo Dios. Obediencia. Obediencia. Estos hombres ninguno, ellos fueron todos humildes. Pablo fue humilde, Pablo fue perseguido, apedreado, casi dejado por muerto, naufragado en un barco. Aleluya. Por todo lo que Moisés pasó con esa gente, porque tirarse con un pueblo así, que de cada rato lo que estaba dando era lata, eso es un dolor de cabeza. Amén. Abraham, que con todo, a pesar de todo, hasta la última edad de 100 años, viene a ver, pero ¿de dónde va a venir esta gran nación si ya yo tengo 100 años y todavía ya yo no puedo procrear? Porque es que Dios es el Dios de lo imposible. Pero en ningún momento tuviste esta gente que ellos se vanagloriaron como hacen la gente de hoy día. Aleluya. Que se vanaglorian y buscan la vanagloria de ellos. Ponen estos títulos que tú para llamarlo tienes que pasar por la secretaria de la secretaria y la secretaria de la secretaria de la secretaria para que pueda llegar a la secretaria que a lo mejor va a hablar con él. ¿Entiendes? Porque son tan grandes que son más grandes que Dios. Cuando el Dios Todopoderoso, creador de toda la tierra, lo único que yo necesito es decir, Padre amado, yo vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, aleluya. Y tú entras en el trono de la presencia de Dios, aleluya. No necesito hablar con ninguna secretaria. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Ese es el que nosotros tenemos que buscar. Aleluya. El Dios de lo imposible. Aleluya. Y ser obediente a lo que Él te está hablando hoy. ¿Qué es lo que Él te está hablando? Aleluya. Levanta la palabra de Dios, y busca ver qué es lo que Él te está hablando por medio de ella, y sé obediente a ella, para que tú caigas dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Oh, gracias. Santo, 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 aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Padre Santo. Hay un ejemplo más de obediencia que no podemos pasar por alto. Porque muchas veces pensamos, con todo y eso, estos hombres son demasiado, muy grandes. Pero yo te quiero hablar de un hombre que casi nadie habla de él.
de un hombre que pues prácticamente muchos piensan que no tuvo mucha influencia, pero para mí tuvo un montón de influencia, porque este hombre, aleluya, fue el que Dios llamó para que fuera y orara por Pablo, el que cambió, aleluya, muchas cosas por medio de todas sus escrituras en el Nuevo Testamento, el cual Dios usó para plantar las nuevas iglesias. Y su nombre es Ananías. Ananías era un hombre común y corriente, así como nosotros. Pero Dios lo usó grandemente. Fue un hombre como usted y yo. Y se te hace difícil identificarte con hombres grandes como Pablo, Abraham, Moisés. Este es uno con el cual nos podemos identificar. Era un hombre ordinario, sin importancia. Era según el criterio de muchos. Y según el criterio de la iglesia, cuando tú oyes, tú no se oye mucha predicación de Ananías. Tú oyes mucho a Moisés, a Abraham, a Pablo, a Daniel, a Josué, a toda esta gente. Pero Ananías se oye de vez en cuando porque lo predican, no voy a decir que no, pero no se oye porque era un hombre común y corriente, el cual Dios le pidió lo imposible. Parecía por lo menos de esa manera en ese momento, porque cuando Dios le dice, hay muchos que tal vez que cuando a Ananías le pide, porque ya él sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Déjame seguir más adelante aquí para enseñarte la escritura. Es un ejemplo clásico de un hombre que demostró ser obediente en medio de una situación difícil. Porque cuando Dios le preguntó en Hechos 9, del 10 al 12, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. ¿Qué él dijo? Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Todos conocemos esa historia, pero cuando de primero viene esa palabra Ananías, él va a decir, porque ya él conocía de Pablo, ya él conocía que él era un hombre perseguidor de la iglesia. Y Ananías pues es un hombre común y corriente, y de momento oye la voz del Señor que le dice que vaya y haga eso. Sabiendo que Dios te está pidiendo que vaya a orar por una persona que persigue la iglesia. ¿Qué si tanto te dice hoy Dios que vayas y te metas a un vecindario a evangelizar donde lo que hay son drogas y donde lo que hay son criminalidades? Aleluya. ¿Qué tú vas a hacer en ese respecto? Si Dios te llamó, no te vayas a tirar a los locos ahora. El pastor dijo que vaya para allá. No, yo no he dicho nada. Si Dios te llama, como ha llamado a muchos, amén, gloria a Dios, a esa clase de ministerio, y tú eres obediente. Pero Ananías en ese momento, tú sabes, él pensaba, wow, para él era algo imposible, vamos a seguir adelante. Él le trató de explicar al Señor en Hechos 9, el 13 y 14 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Este tipo sigue a todo el mundo y es bien malo y tiene órdenes de los que tienen, de los reyes, de toda esa gente, de perseguir a la iglesia y meter a la gente preso. Y sigue diciendo, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías tenía que decir entre obedecer, él tuvo que decidir entre obedecer y no obedecer en ese mismo momento. Cuando Dios te habla, que Él pone algo en tu corazón, que Él te habla por medio de la palabra, o si Él te habla con una voz audible, ahí en ese momento hay dos cosas nada más que tú puedes hacer. Tú obedeces o tú no obedeces. Aleluya. Y en ese momento, Ananías, un hombre común y corriente, igual que tú y yo, en ese momento tuvo que hacer una decisión. De obedecer o no desobedecer. ¿Estaría dispuesto Ananías a obedecer? A pesar de lo que sabían de Pablo. ¿Estamos dispuestos a obedecer a pesar de que hay que pagar por estar en el ministerio? Porque mucha gente se cree que esto es todo color de rosa. Ajá. Y que todo es dinero y que todo es popularidad y que todo son cosas buenas. Y no sabe que aquí hay que pagar un precio por cosas que tenemos que pasar. Aleluya. Sí, Señor. Alabado Dios. Santo. Gracias. Hechos 9:17, mira lo que dice. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús, Amén. que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Ese hombre en ese momento fue obediente a la palabra de Dios. Y lo que Dios le dijo inmediatamente él fue. Y con todo lo que él pensó acerca de Pablo, o sea, prácticamente tiene que tenerle miedo a un hombre como tal. ¿Entiendes? Tiene que tener alguna clase de temor porque es un hombre de autoridad. Sí, Señor. Un hombre que te da la autoridad para meterte preso porque tú eres seguidor de Jesús. Pero contigo eso él fue. Y fíjate cómo le tuvo que decir: el Señor Jesús me ha mandado para que ore por ti. Pero Dios, que sabe lo que hace, ya le había hablado a Pablo en una visión y él sabía que venía un hombre llamado Ananías, porque Dios no hace las cosas al desconjunto, Dios no hace las cosas al garabato. Aleluya, Él lo que hace, lo hace todo bien. Aleluya, pero lo importante de la lección es que Ananías fue obediente, aleluya, al llamado de Dios y tuvo influencia, aleluya, y ha cambiado muchas vidas, porque a pesar de que no es un hombre como el de Josué o el de Moisés o el de Abraham, él tuvo influencia porque él fue el que fue a orar por el apóstol Pablo, que fue el que creó las iglesias en aquel tiempo, fue el que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Santo eres. Aleluya. Aleluya. So que tuvo influencia en ese poquito y en ese único recuento que se ve de él. Porque no se habla más nada de él. Pero hubo influencia. Dios lo usó para algo grande. Dios lo usó para algo imposible. Tú quieres que Dios te use para algo grande o para algo imposible, aunque sea tan solo una vez. Aleluya, que tenga efecto, aleluya, en este mundo. Sea obediente a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. 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 El resto es historia. El resto es historia. Un hombre sencillo llamado a hacer algo grande. Yo te digo que aquí hay gente sencilla que están llamadas a hacer algo grande. Aquí hay gente a que estamos de edad que son llamados a hacer algo grande todavía para Dios. Mientras podamos respirar, mientras estemos en este mundo, mientras seamos obedientes, aleluya, el Señor nos puede usar, aleluya, para su voluntad. Para hacer para Él lo que Él necesite que hagamos. Lo que tenemos que ser obedientes. Alabado sea el nombre de Jesús. Su obediencia le convirtió en una fuerza definitiva e influyente en la historia eclesiástica. Se convirtió en un hombre de gran influencia porque fue obediente a las cosas pequeñas. Mira lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero fíjate, el que es fiel en lo muy poco, aleluya, también es fiel en lo más. Debemos ser fiel a ese primer llamado. Debemos ser fiel a esa primera orden que oigamos de nuestro Señor, para que nosotros hagamos las cosas como Él quiere. Amén. Aleluya. Ananías se oye hoy día en la Biblia porque él fue obediente en lo pequeño. Parecía que era pequeño, pero no, porque él fue y oró por el apóstol de los apóstoles. Aleluya. No me mencionen ninguno de los que hay aquí hoy día, que por aquí cualquier loco se pone el nombre de apóstoles. Gloria a Dios. Olvídate de eso. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Él estuvo disponible cuando Dios lo llamó y dijo: heme aquí. Aleluya. Estuvo dispuesto. Tan pronto recibió las instrucciones, emprendió camino. Amén. Aleluya. Estuvo preparado tan pronto le fue planteado el reto. Se fue dispuesto a aceptar las consecuencias. Aleluya. Porque si él iba para allá, él se tenía que poner a las consecuencias de verse con ese hombre Pablo, que se hablaban grandes cosas de él, que era perseguidor de la iglesia. Aleluya. Que si a mí me mandan y me dicen, tú sabes, te hablan, bueno, tienes que ir donde ese tipo, pero él ha hecho esto y esto. Cuando tú vas, la mente te empieza a trabajar, guau, pero él es más grande que yo y él es así, él es asado. ¿Entiendes? Pero él no, él fue, aleluya, él fue obediente y él fue preparado a pagar las consecuencias. Si me mete la pescosa, que me la meta la pescosa. Pero lo que dijo Dios, yo voy a ir y lo voy a hacer, aleluya. Cuando Dios te dice que tú hagas algo, Él no te va a dejar en vergüenza. No dejó en vergüenza a Abraham, no dejó en vergüenza a Moisés, no dejó en vergüenza a Daniel, no dejó en vergüenza tampoco a Ananías. Él no te va a dejar tampoco a ti en vergüenza, aleluya, si tú eres obediente a su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. El poder de la obediencia. Nunca habrá otro apóstol Pablo
ya que sus logros fueron incontables, fueron demasiado muy grandes. Líderes como Abraham y como Moisés y como Daniel no los vamos a encontrar hoy. Se va a hacer un tanto difícil. Pero todavía podríamos ser como un Ananías. Aleluya. Ellos fueron usados para cosas grandes dentro del propósito de Dios, pero todavía hay cosas en el propósito de Dios que tienen que ser cumplidas, el cual tú y yo como un Ananías podemos ser usados, aleluya, para hacer algo grande, tal vez por medio de esta iglesia, por medio de este ministerio, por más pequeño que tú lo veas, aleluya, hay un llamado, aleluya, hay una palabra, aleluya, donde Dios por medio de algo pequeño puede hacer algo grande para su honra y para su gloria. Alábalo si puede, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Santo eres, Señor. Y adoramos. Todo lo que requiere es el deseo de obedecer. Yes. Es lo único que se nos requiere a nosotros para que nosotros tengamos influencia y tengamos éxito en las cosas que Dios va a hacer por medio de nosotros. Obedecer con fidelidad los mandatos de las escrituras, de la palabra de Dios, a medida que se presentan en nuestra vida. Cuando tú lees día a día, oye lo que Dios te habla y sé obediente a eso. Aleluya. Y vas a tener influencia y Él te va a usar grandemente. Aleluya. Para su honra y para su gloria. Amén. Aleluya. Tal vez vacilamos por un momento, como hizo Ananías, pero solamente por un momento. Pero Señor, es que tú sabes que Pablo, como es, pero a pesar de todo, él fue obediente. Tal vez nosotros podamos ser así. ¿Entiendes? Pensamos, de un momento pensamos, pero es que es muy pequeño, es que no se ve, pero maybe no se ve ahí que va a haber progreso, lo que sea, pero tú piensas, pues si Dios me dijo que me quede ahí, pues ahí es que yo me quedo y vamos para adelante, porque si Él es el que te da la palabra, está siendo obediente a lo que Dios te dice, aleluya, y Dios no te va a dejar en vergüenza. Así es. Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya, Alabado Dios. Aleluya. aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Pero si lo último somos fieles de seguir la palabra de Dios, los mandatos de Dios, nosotros también podremos tener un efecto poderoso y duradero, aleluya, alrededor de los que nos rodean. Y eso es lo importante. A eso fue lo que Dios nos llamó, a que nosotros podamos traer impacto de la palabra de Dios, de las cosas de Dios alrededor de la gente que nos rodea, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros vayamos a hacer algo para Dios. Y con esto acabo. Y cuando digo acabo, aleluya. Amén. Me pasé por 10 minutos. Alabado Dios. Como seguidores de Cristo, vamos a ponernos de pie, como seguidores de Cristo, hay una pregunta que debemos responder. Hay una pregunta que debemos responder. Alabado Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Te adoramos y te bendecimos. Hay una pregunta hoy para cada uno de nosotros. Una pregunta para ti, y para mí. Y es facilita. Es obedecer o no obedecer. Obedecer. Obedecer o no obedecer Obedecer. a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Santo. Gracias. La obediencia fue el patrón constante de la vida de estos grandes hombres de influencia. Aleluya. Si tú quieres saber qué es lo que tenían ellos, qué es lo que tenía Abraham, qué es lo que tenía Moisés, aleluya, qué es lo que tenía Daniel, qué era lo que tenía Josué, qué fue lo que los hizo grandes, porque el nombre de ellos está escrito en la Biblia, porque se predica de ellos cada vez, aleluya, porque ellos son parte de la historia de todo lo que Dios hizo, aleluya, porque ellos fueron obedientes a la palabra de Dios, aleluya. De la misma manera, hoy si nosotros somos obedientes a su palabra, Dios por medio de nosotros puede hacer grandes cosas, aleluya, para su honra y para su gloria. Amén. Podemos ser personas de influencia alrededor de los que están de nosotros, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. So que esa es lo que quiero que te lleves contigo hoy. Obedecer o no obedecer. Santo Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Gloria Para a que Dios. así podamos tener influencia en aquellos alrededor de nosotros. Santo Vamos a ser personas de influencia.
porque somos obedientes a la palabra de Dios, para que Dios nos pueda usar grandemente y podamos dejar una marca, podamos dejar una huella, aleluya, en este mundo. Aleluya, Dios nos puede usar con ese propósito, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El problema es si somos obedientes al llamado que Él tiene con nosotros. Como estudiamos el jueves en la lección, si Dios te llamó para hacer esto, no hagas lo otro. Por no decir nombres. Si Él te llamó para aquello, no hagas aquello otro. Si te llamó para cantar, no quieras quitarle el micrófono al pastor, porque es así. Seamos obedientes al llamado que Él tiene en nuestra vida. Y nosotros como iglesia, acuérdate que lo hemos estudiado, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función en particular. Aleluya, hay una función, hay algo que Dios te llamó a ti, que nadie lo puede hacer como Él llamó a Ananías. No había nadie, había otra gente, aleluya, en ese tiempo. Alabado sea el nombre de Dios, pero Él llamó a Ananías y Ananías le dijo, aquí estoy. Y a pesar de que puso un pero, como quiera fue y fue obediente. Aleluya, hizo una marca, cambió algo. Aleluya, Dios nos pudo usar. Aleluya, tenemos que estar dispuestos a oír su voz y a ser obedientes a esa voz cuando te llame. Obedecer o no obedecer. Santo. Aleluya. Oh, santo, santo. Santo el nombre de Dios. Gracias, Padre. Santo el nombre de Dios. Gracias por tu palabra. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Santo Dios. Obedecer o no obedecer. Vamos a cantar una alabanza y nos despedimos en oración. Aleluya. Santo Dios. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más de Él? Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Seamos obedientes. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar
buscas tú, Jesús. Aleluya. Santo eres Dios amado, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Padre, te damos gracias, aleluya, por esta tarde, por esta oportunidad de venir. Alabar y glorificar tu nombre, Señor. Aleluya. Por venir, Padre amado, aquí poder oír de tu palabra, Señor, donde tú nos estás haciendo un llamado, aleluya, en esta tarde, un llamado a la obediencia de tu palabra, aleluya, porque cuando somos obedientes a ti, entonces tú nos puedes usar en gran manera para el propósito que tú tienes en esta tierra. Antes de que Jesucristo venga, todavía hay mucho trabajo que hay que hacer, aleluya, y solo los que son obedientes son los que tú puedes usar, Señor. Por eso es que este mensaje hoy tan importante para la iglesia, aleluya, que seamos obedientes a tu palabra, que seamos obedientes a tus mandamientos, que seamos obedientes a tus dichos, aleluya, para que podamos ser personas de influencia en este mundo, para que la luz, aleluya, pueda brillar en este mundo, como leímos al principio del servicio, aleluya. Somos la luz del mundo, aleluya. Esa luz tiene que brillar, aleluya, y solamente puede brillar por medio de la obediencia. Cuando somos obedientes a tu palabra, Padre amado, igual que Ananías, aleluya, podemos hacer algo, aleluya. Tú puedes usarlos para hacer algo grande, aleluya, algo que cambió la historia, aleluya, de la misma manera que hiciste con todos los otros, aleluya, con Pablo, que hiciste con Moisés, con Abraham, con Daniel, alabado sea Dios. Sabemos que tu palabra dice que el profeta, aleluya, el profeta Eliseo, aleluya, era hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, lo que nos da a entender, aleluya, que son hombres normales igual que nosotros, pero fueron obedientes, aleluya, a tu palabra. Ellos movieron tu corazón, aleluya, por la obediencia, por su humildad, Padre amado, aleluya, y ellos fueron usados grandemente y tuvieron influencias en otros y tuvieron influencias en nosotros, aleluya. En este día en el cual predicamos aquí en esta iglesia, todavía somos influenciados, aleluya, por lo que ellos hicieron, por lo que está escrito, aleluya, en tu palabra acerca de lo que ellos hicieron, aleluya, por medio de ti, lo que tú hiciste en ellos y cómo los usaste. Y hoy nos dices, aleluya, que nosotros somos igual que ellos, que si simplemente obedecemos, tú nos puedes usar para tu gloria, para tu honra. Te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes las vidas, Señor, tú sabes las necesidades, tú sabes las dolencias, Señor, las enfermedades, por lo que cada uno de nosotros estamos pasando, Señor. Yo te pido, aleluya, que tú pongas tu mano sobre cada uno, Espíritu Santo, y toques cada vida. Te muevas en cada vida, Señor, aleluya. Supla cada necesidad. No importa si es financiera, no importa si es de salud, aleluya. No importa, aleluya. Sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Administra en cada vida, Espíritu Santo. Aleluya. Suple todas las necesidades. En ti confiamos, aleluya. Porque tú eres Jehová, nuestro pastor, aleluya. Y nada nos faltará. Oh, Ramashanda, Rabatía, Rabasaya. Aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Y yo declaro sobre cada vida en esta tarde, aleluya, como está escrito en el libro del profeta Isaías, aleluya, no prevalecerá ningún arma que se forje en contra de nosotros. Oh my God. Yo sé que se levantarán armas. Aleluya. Yo sé que se levantarán porque el enemigo va a tratar. Aleluya. Pero no forjarán en nuestra contra. Oh, Rabashanda, Rabatía, Rabasaya. Porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque más grande es el que está en nosotros. Aleluya. Que el que está en el mundo. Aleluya. Y el enemigo está debajo de nosotros. Échate atrás de nosotros, Satanás. Aleluya. Porque ya Cristo nos dio la victoria. Aleluya. En la cruz del Calvario. Por medio de su muerte y su resurrección. Ahora
ahora intercediendo por nosotros, aleluya, con todo el poder en los cielos y con todo el poder debajo de los cielos, con todo el poder en la tierra y con todo el poder debajo de la tierra. Alabado sea su nombre. Te damos gracias, te damos honor, aleluya, porque eres Dios, eres nuestro creador, eres digno de alabanza, aleluya, no por lo que puedas hacer por nosotros, sino por quien eres, el Dios todopoderoso, aleluya, alabado sea tu nombre, santo, santo es tu nombre, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Se ha hecho en cada vida, Señor, de acuerdo a tu palabra. Aleluya. Clamamos todas tus bendiciones que nos pertenecen, Padre amado, porque somos herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas que están en tu palabra. Ya somos parte de la familia. Aleluya. Y todo lo que está ahí es para nosotros. La prosperidad, la sanidad, los milagros. Aleluya. Todo es para nosotros. Todo lo clamamos en tu nombre. Aleluya. Pero una cosa te pedimos en esta tarde, Señor. Aleluya. Que nos ayudes, aleluya, a que nos mantengamos en obediencia. Aleluya, a tu palabra. Por eso te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llévanos con bien hasta nuestros testigos. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Santo Dios.